Hola hermanos, que Dios bendiga a cada uno de los que nos están siguiendo a través de las redes. Vamos a comenzar este culto con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, anhelamos tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de nuestras familias, en cada uno de en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, anhelamos tu presencia, Señor. Te pedimos que recibas esta adoración, esta alabanza, Señor. Te pido que estés tocando nuestros corazones, que estés libertando nuestra mente, Señor, que estés renovando nuestras fuerzas, Señor, cuando nos cansamos, cuando estamos cansados, Señor, de esta vida, Señor, de este trajín. Señor, te pedimos que nos des el pan vivo, Señor. Estamos hambrientos de ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, que estés tocando nuestras vidas, que pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, Señor, que nos levantes, Señor, que levantes al caído, al afligido, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Bueno, hermanos, seguimos con los días martes de ayuno y oración y seguimos también con el grupo Motivos de Oración, ese grupo maravilloso que está sosteniendo la iglesia en este momento donde no nos podemos reunir, estamos anhelando ya poder hacerlo. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de este día jueves. Vamos a ver un tema que tal vez para algunos es conocido, pero creo que para otros no está tan claro. Y vamos a ir un poquito a la historia en la Biblia, así lo entendemos perfectamente. El título de esta prédica es La casa de Dios. Pero, ¿cuál es la casa de Dios? En la antigüedad fue el templo, hoy es igual, la iglesia, el templo, soy yo. Tal vez por años nos enseñaron que Dios está en la iglesia, pero no es tan así. Verdaderamente Dios está en la iglesia, habita en la iglesia. Hay momentos que sí, hay momentos que no. En algún otro lugar está el Señor. Bueno, vamos a ir por partes para entender mejor este concepto. Vamos a comenzar. Una de las cualidades de nuestro Dios es que Él es omnipresente. Dios es tan inmenso que nada lo puede contener. Y por eso Dios puede estar en todo lugar. Y para demostrar eso al ser humano físico, al ser humano finito y limitado, cuánto Él nos ama, Él decidió venir a morar a un lugar específico y sin dejar de cubrir al resto de su creación. Y Él lo hizo para que en determinado momento el pueblo de Israel se sintiera seguro, se sintiera protegido, sintiera que Él está cerca. Y después de la salida de Egipto, en el desierto, le dio instrucciones a Moisés para que hiciera una tienda de campaña, así como ellos vivían en ese momento. El Señor, con humildad, Dios se puso en las mismas condiciones que ellos, en una tienda especial. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Éxodo 40, yo se los leo, versículo 34, dice así: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión? Porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. El tabernáculo simbolizó la presencia de Dios en medio de su pueblo. No sé si ustedes saben, el tabernáculo tenía dos partes. Una era el atrio, donde podía entrar el pueblo, y la otra parte era el santuario. El santuario se dividía en dos, en el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación. El primer objeto que encontramos cuando entramos al atrio, cuando se entraba en el tabernáculo, era un altar de bronce, que allí era donde se sacrificaba, había sacrificios, ¿no? Recordemos que el sacerdocio en ese momento lo hizo el hermano de Moisés, Aarón, y sus hijos. Luego se encontraba una fuente de bronce donde Aarón se lavaba antes de entrar al altar, ¿no? Ya en el lugar santo encontrábamos la mesa de los panes de la propiciación con 12 panes, encontrábamos el candelero de oro con 7 lámparas que tenían que estar ardiendo constantemente y el altar de oro donde el sacerdote ofrecía perfume a Dios. Luego de ahí venía un velo que era una cortina que separaba del lugar santísimo.
Y ese velo significaba la separación de la santidad con el pecado. Y ya dentro de ese lugar santísimo encontrábamos el arca que era un cofre con una tapa que se llamaba el propiciatorio, que era una tapa de oro con 2 querubines, y el contenido de esa arca, de ese cofre, que dentro de ella se encontraba las tablas de Moisés, una vasija de oro con maná, con el recordatorio del maná, y la vara de Aarón. Cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, el tabernáculo se seguía conservando, hasta que el rey David pensó y relacionó que ellos vivían en buenas casas mientras Dios seguía viviendo en el tabernáculo. Y Dios puso sensibilidad en David para él desear construir casa para él. Y nos dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Todavía Dios no había aceptado ese templo que luego él aceptará. Y en el capítulo 7, versículo 12 dice lo siguiente: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre. Sabemos que se estaba refiriendo a Salomón, que él era el que iba a seguir construyendo su casa, construyendo su templo. Y fue Salomón el que construyó el templo. Y el Señor también decidió morar allí. Salomón en un momento estaba clamando a Dios, y nos dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 6, nos dice lo siguiente: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Ya en el capítulo 7 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pasó como había ocurrido en el tabernáculo, ¿no? Dios había mostrado que aceptaba este templo, así como había aceptado el tabernáculo de Moisés. En el templo sabemos que nadie podía entrar a la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote una vez por año, en el día del ritual de la purificación. Y en el templo, en este templo, lo primero que encontramos al entrar era el atrio de los gentiles. Era una gran explanada, como un gran patio, donde podía entrar cualquier persona, donde había oración y se podía escuchar la palabra del Señor. Ahora sabemos que en este lugar, cuando Jesús reaccionó, este lugar se había convertido en un mercado con profanación, con inmundicia, con ruido y con mal olor. Luego, ya subiendo, venía el atrio de las mujeres, que solo se permitían a los judíos, mujeres y hombres. Luego se llegaba a otro atrio, que era el atrio de los israelitas, donde entraban solo los varones judíos. Más arriba estaba el atrio de los sacerdotes y por último el santuario. El santuario separado por un gran velo donde entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Mire lo que dice el profeta Malaquías en su libro, Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensajero sabemos que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y ya el profeta Malaquías había anunciado un poco más de 400 años antes la venida del Mesías. Ahora, esto tenía como objeto manifestar la ira de Dios contra aquellos abusos que estaban haciendo los sacerdotes y que cometían en el templo del Señor. Y el profeta Malaquías ya había denunciado esto, pero cuando llegó Jesús la situación era la misma. Sabemos que el templo fue destruido en el año 70.
Y yo acá les quise mostrar estos dos lugares que Dios habitó entre su pueblo. Pero con la llegada de Jesús, las cosas cambiaron. Este punto que vamos a abordar ahora es Jesús y el nuevo templo. Jesús ya les da un indicio a los fariseos y a los escribas. Ahora sí, vamos a abrir sus Biblias que tienen seguramente al lado de ustedes en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 2. Les doy tiempo para que vayan abriendo sus Biblias. Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tienen con ustedes? Y dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Acá dice: y en 3 días lo levantaré. Sabemos que se está refiriendo a la muerte y a su resurrección. Ahora, ustedes saben que cuando dice la palabra lo levantaré, en el original griego se está refiriendo a la misma palabra que se usa tanto para levantar un edificio como levantar un cuerpo, para levantar el cuerpo humano. Y nos dice la palabra, no, más él hablaba del templo de su cuerpo. Y acá está hablando del templo y del cuerpo como algo semejante. Anteriormente no era así. Y esto nos da origen a lo que yo quiero mostrar y enseñar en esta prédica. Templo y cuerpo como una misma cosa, como una similitud. Y dice en Mateo 27:50. Mateo 27:50, yo se los leo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Seguramente este texto lo habrán escuchado muchas veces. El velo del templo se rasgó. Sabemos que cuando Jesús murió, el velo que cubría la entrada al lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo y por el centro. Esto tiene un significado espiritual. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el velo separaba el pecado de la santidad? Y con el velo rasgado ya se abre una puerta, se abre una nueva esperanza para cada uno de nosotros. Les voy a decir el significado acá de un historiador, lo que nos comenta sobre el velo. Un historiador judío del primer siglo, de la época de los apóstoles, comenta lo siguiente, Josefo es el nombre. Y él decía que ni siquiera 2 caballos unidos a la cortina, al velo, podrían haberlo destruido, podrían haberlo roto de la forma en que se rompió. Dicen que este velo tenía 20 metros de altura, que era muy grueso y que era muy difícil enrollarlo, que se necesitarían como alrededor de 70 personas para poder enrollar ese velo. Miren lo que era. Y este velo rasgado nos deja ver lo que hay adentro. Esto es lo que significa. Ya no era necesaria la gloria de Dios que llenara una habitación, un edificio especial, y que entrara solo un sacerdote una vez al año. Esta gloria de Dios ya estaba disponible para todos. A partir de ese acceso abierto que nos dejó Jesús al Padre, no es necesario depender de otra persona para acceder. Sabemos nosotros que al creer en Cristo, al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos llenos del Espíritu Santo. Por eso mismo ya no necesitamos a nadie para poder acceder al Padre. Y dice la palabra en Gálatas 2:20, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así como la gloria de Dios llenó el lugar santísimo del tabernáculo y del templo de Salomón, ahora llena el lugar santísimo dentro de cada creyente, dentro de usted, dentro de mí. En 1 Corintios nos dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestros cuerpos han sido santificados. Ahora no tenemos que ir al templo físico. Nosotros somos el templo mismo. Él vive en mí. Yo puedo hablar con Él en la hora que yo desee, el tiempo que yo desee, las veces que yo desee,
sin protocolos, sin rituales. Hoy el único sumo sacerdote, fiel y misericordioso, es Jesús. No hay hombre en la tierra con tal responsabilidad. No nos dejemos engañar. Y este texto, hay otro texto que nos confirma esto. Miren lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice lo siguiente, yo se los leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Y en el 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este, hermanos, es el centro del mensaje, donde nos habla de la libertad para entrar a ese lugar santísimo a través de que se abrió el velo, de que se cortó el velo. Acá, hermanos, ya no hay altar, eso es solo simbólico, a pesar de que algunas religiones nos quieren hacer creer esto, que Dios habita en la iglesia y que necesito de alguien para que me acerque a Él. Yo soy el templo. Y para que no haya confusiones y entendamos perfectamente el concepto de iglesia, les voy a decir la definición de eclesia. Eclesia era el original griego, que significa asamblea. O sea, era una edificación donde se desarrollaban servicios públicos y servicios religiosos. Hoy podemos denominar a la casa de Dios, ¿no? Pero se suele denominar como la casa de Dios, pero Dios está en todas partes. Dijimos que Dios es omnipresente. Esto no quiere decir que no debamos ir a la iglesia. Esto quiero dejarlo en claro. Nos dice la palabra en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay mandato para que el cuerpo de Cristo se mantenga en comunión. Y eso se logra en un lugar físico. Pero independientemente, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En un lugar físico, pequeño o grande, pero donde hay personas. Hay actividades que se deben realizar, que se realizan en el templo o en la iglesia. Lo dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 2. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Por ejemplo, alabar. Hermanos, en el templo nos reunimos para dar culto al Señor, para la oración, el partimiento del pan, el ministerio de la palabra. Pero cuando cerramos el domingo a la tarde, el Señor no habita en la iglesia. Cuando la iglesia se cierra, el Señor no habita en la iglesia. El edificio físico somos nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos. En Primera de Pedro 2:5 dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos piedras vivas y somos casa espiritual del Señor. Eso somos cada uno de nosotros. Como iglesia o como conjunto de personas, necesitamos de otros, necesitamos de oración, de una palabra de aliento, de escuchar testimonios, de alabanzas, de enseñanza. No nos podemos aislar, no podemos mantenernos aislados. Y en esa comunión se logra en la iglesia. En la iglesia es donde viene el crecimiento, es donde viene la edificación espiritual. Pero como templo debemos mantenernos purificados. Así como en un momento el tabernáculo y el templo de Salomón eran mantenidos y purificados por sacerdotes y por levitas. Así nosotros tenemos que mantener nuestro templo. Y ya un poco para ir concluyendo, así como Jesús limpió el templo de Salomón, Él quiere limpiar nuestros corazones. Nosotros somos su templo y Dios lo quiere limpiar, Dios lo quiere purificar, Él quiere sacar lo que no le agrada, lo que no le agrada de nosotros. Sabemos que Jesús, yo ya se los dije, Jesús es el sumo sacerdote,
y cada uno de nosotros somos nuestro propio sacerdote. Ahora, Dios nos puso para administrar nuestro templo. Nos dio una responsabilidad, nos dio una confianza, nos dio una tarea. Por eso debemos mantenerlo limpio, mantenerlo puro, intachable, inmaculado, sin suciedad, sin corrupción, sin malos hábitos. Así debemos mantener nuestro templo. El mundo sabemos que mancha nuestra ropa, pero nosotros la mantendremos blanca, cuidando nuestro aseo, cuidando nuestro aspecto. Es necesario, sabemos, que el templo esté limpio para poder entrar en el reino de Dios. Que no nos encuentre como en ese momento cuando llegó Jesús, estaba el atrio de los gentiles con ese desorden, con ese hasta mal olor. Que no nos encuentre así el Señor en su venida. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Y en el 22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos mantenemos con una vida moral limpia, sin contaminar nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros creemos sin ver, nosotros creemos por fe, creemos por escuchar, sin poner excusas, sin dar opinión, sin poner mi opinión como algo importante. Nosotros sabemos que lo importante es la palabra del Señor, teniendo diariamente esa lucha interna contra el pecado destructor, el pecado que nos persigue, el pecado que tenemos que de una forma o de otra tratar de ir sacando de nuestras vidas. Y sabiendo que vamos a tener aflicciones, sabiendo que vamos a pasar por dificultades. Eso en ningún lado de la Biblia nos habla de que no vamos a pasar. Pero así debemos ir cuidando nuestro templo, orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor, esa palabra viva, esa palabra eficaz, eso que no debemos dejar de leerla, sometiéndonos a la voluntad de Él, no a la nuestra, no a nuestras ganas, sino a la voluntad de nuestro Padre Celestial, apartándonos de este mundo, de lo que nos ofrece este mundo superficial, este mundo peligroso, que eso es lo que nos atrae, ese mundo que debemos alejarnos, debemos mantenernos lo más alejados posible y reconociendo por sobre todo ese regalo eterno e inmerecido que nos dio el Señor. Así debe ser nuestro templo. Yo soy la casa de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por esta palabra que haya llegado, esta palabra que nos haya tocado, que nos haya enseñado que nosotros somos su casa, que nosotros somos el templo, que ya no lo es la iglesia, no es un templo, no es el tabernáculo, somos nosotros, cada uno, somos nuestros propios sacerdotes, que podamos tener esa convicción de poder mantenernos limpios, de poder mantenernos puros para el Señor, esperando su venida, que nos venga a buscar como iglesia. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor. Te pido que nos sigas dando provisión, que nada falte en la mesa, en nuestras mesas, Señor, en nuestras casas, Señor. Que nada falte en tu iglesia, Señor. Que podamos seguir arreglándola, que podamos progresar, Señor. Que podamos seguir hermoseando, como dice nuestro pastor, Señor. Te pedimos que haya renuevo en nuestras vidas, Señor. Que después de tiempos de tempestad haya tiempos de refrigerio, Señor. Te pedimos que nos guardes, Padre amado, que nos guardes, Señor. Nosotros te reconocemos y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 10 horas con el culto que van a dar nuestros pastores Juan y Isabel. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.